Primer coloquio internacional de la red Cosmografías. Primavera especulativa. Políticas del antropoceno. ¿Cuál es el problema o la pregunta más importante en la actualidad? ¿Qué implicancia tiene plantear ese problema o hacernos esa pregunta? La pregunta por el tiempo donde estamos. Es una pregunta que tiene que ver con que no es posible retroceder. O sea, se habla mucho de catástrofes, se habla mucho de todas las injusticias acumuladas y, y retroceder no es, no es posible y siempre que pensamos en retroceder parece que ya se pierde algo que no se puede perder. Bueno, un poco pensábamos que una de las cuestiones que nos resulta importante para pensar y para contribuir es cuáles son los aportes que tenemos para hacer en nuestras latitudes. La pregunta hoy me parece que es la distribución de lo humano, cómo lo humano ocupa todo el mundo, en todo el mundo hay rastros de lo humano. Entonces me parece que la pregunta es cómo gestionar eso. La pregunta más importante, me parece, en este momento, pensar cuál es el sujeto político hoy de cara a las mutaciones del antropoceno. Contexto de enorme crisis ambiental, económica, social, política, digamos, esa toma de conciencia de cierta producción de la palabra o de la acción humana sobre el contexto, me parece que es una pregunta que articula en todos los sentidos y creo que la propia aparición de esta pregunta tiene efectos en distintos niveles, de distintos grados. En primer lugar, la que a mí más me interesa es poder medir responsabilidades, no permitir que esa unificación de lo antropo en un solo concepto borre precisamente cómo se llegó a este momento crítico. Hay algo de la situación actual que justamente lo que plantea es algo así como necesidad de pensar siempre en la complejidad. Una necesidad de poner en diálogo, de articular diferentes fenómenos, que puede ser el político, el social, el ambiental. Muchos conceptos que ayudan a eso, ¿no? Cómo pensar ya no contra la naturaleza, porque también somos naturaleza, ¿no? Cómo pensamos con la naturaleza que también somos y cómo pensamos más allá de este intento de dominar o superar o distanciarnos de esa naturaleza. Me parece que ahí es donde tenemos que pensar zonas de diálogo, zonas de intersección. Cuando hablamos del antropoceno, cuando hablamos del giro biológico en el feminismo o cuando discutimos una teoría crítica de la tecnología, estamos discutiendo los problemas materiales y encarnados de la subjetividad. Y ahí me parece que tenemos que encontrar fuentes de diálogo, digamos, entre el naturalismo científico y la irrenunciable vocación de dialogar con la agencia subjetiva de las personas en la teoría crítica y en las humanidades en general. Las implicancias políticas que esto tiene es que todo el sistema está dado justamente para aislar, estancar y producir producciones muy específicas que hacen bastante hostil esta clase de emprendimientos como el que vinimos a desarrollar acá en Vaquerías, donde es sentarnos a discutir problemas tratándonos de sacar todas esas mochilas que por ahí nos hacen juntarnos con determinadas maneras, con determinadas personas en determinadas burbujas o espacios. Para mí el problema hoy es la relación y la frontera que hay entre lo que consideramos personas y lo que consideramos cosas. La crisis climática, la pandemia y la disrupción tecnológica están poniendo a prueba esa frontera. Están poniendo a prueba también las dos categorías, que es una cosa y que es una persona. Una de las cosas que son fundamentales para poder entender en clave conceptual es cómo la agencia misma, la acción en el mundo, se distribuye de maneras
diferentes entre actantes humanos e inhumanos, pero donde ya inclusive la diferencia o la clasificación pasa a ser irrelevante. La política es cosas, no solo cuestión de las relaciones humano-humano en el lenguaje. Y necesitamos preguntarnos en ese mundo de las cosas, que no es un mundo no es un mundo de mecanismos tontos, es un mundo que es continuo con nuestra subjetividad, ¿no? Que hay una continuidad ahí. La distinción entre personas y cosas fue la que nos permitió a lo largo de todos estos siglos crear la infraestructura legal y social que garantiza la igualdad, la libertad, la protección, el cuidado de las personas, el bienestar. Evidentemente, si discutimos la frontera y si discutimos la relación entre las personas y las cosas, todo eso se va a poner a prueba, algo se va a perder y algo tenemos que resguardar, y esa es una decisión política. Y creo que un evento como la Primavera Especulativa que realizaron aquí es totalmente productivo en ese sentido, por lo menos para el primer paso, para el paso filosófico. Una de las tareas de la filosofía quizás sea ofrecer herramientas para volver a pensar esa especificidad antrópica, ya no como centro ni como fundamento, pero sí como, bueno, tratando de entender qué significa aquello que hacemos y que pensamos. Poner en ejercicio el pensamiento con otros, me queda la sensación de que hay que volver a lo concreto. También convertir el espacio académico en un espacio de militancia, ¿no? Considerar que nuestros espacios tienen que estar más vinculados con la sociedad y en ese sentido tienen que ser espacios transformadores. Eso da una necesidad de también desarrollar una nueva empiria y una praxis tecnopolítica para poder comprender y accionar sobre el mundo actual y sobre los mundos posibles.